Amiguitos, está grabando desde hoy, así que desde hoy, desde ahora, desde hoy, No digas nada. desde ahora. Así que, amigos, bienvenidos, sean todos bienvenidos a el primer martes del año, las primeras mesas del año que comienzan ahora mismo en abril. Y tal como dijo nuestro pastor Santiago, son cuatro clases. Y vamos a ir al tiro, al grano nomás, como dijo el pollo, vamos al grano. Así que son cuatro clases y estas primeras cuatro clases llevan por nombre, anoten en su cuadernito, llevan por nombre Génesis para gente normal. Mientras lo anotan, yo voy a ir a cerrar la ventana porque entra mucho sonido. Pero anoten, anoten. Génesis, Génesis para gente normal. O común. ¿Era común o normal? No, es normal. Pero no importa, da lo mismo. Mejor le vamos a poner común, ¿o no? Normal suena como raro. Sí, porque hay que definir la normalidad. Claro, ya. Génesis para gente común. Lo vamos a cambiar aquí. Génesis para gente común. ¿Por qué para gente común, amigos míos? ¿Será que algunos no son comunes? No, simplemente porque, y aquí quiero hacer esta pequeña introducción, ¿por qué le pusimos este título Génesis para gente común? Porque generalmente hay libros en la Biblia que son muy complicados de leer. ¿Por qué? Porque hay que tomar muchos años de estudio, hay que conocer hebreo, hay que conocer griego, tal vez haber pasado por un seminario, y de repente nosotros tenemos estos acercamientos a estos libros ya con el autoestima totalmente bajo porque decimos no vamos a entender nada. Entonces estas cuatro clases simplemente van a ser introductorias, pinceladas de cómo enfrentarnos y cómo tomar el libro de Génesis, sin miedo a equivocarnos o con un poquitito más de solidez, con un poquitito más de información a la hora de acercarnos a este libro. De nuevo, porque muchas veces hay libros que nosotros en la Biblia evitamos leer porque nos complica su lectura, porque no es claro, porque su forma de ser redactado es muy extraña para nosotros. Por ejemplo, para mí hay un libro que me complica y me ha complicado leer siempre, desde mi niñez, y es el libro de Romanos. Para mí el libro de Romanos en la Biblia es uno de los libros más complicados de leer, porque hay que meterse en una cultura romana, en las leyes romanas de la época, en el griego y todo lo que tiene que ver con la justificación. Todo ese tema es un tema demasiado complejo y yo de repente ese libro lo evito leer por lo mismo. Entonces, muchos de acá a lo mejor tienen libros que no se acercan mucho o no le llaman mucho la atención por lo mismo. Génesis es uno de esos libros, porque Génesis ya parte bien enredado y cuando nos meten la ciencia no se nos complica un poco más. Por eso el título de la canción, el título de estas cuatro clases introductorias se llama Génesis para gente común. Para nosotros, que a lo mejor no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para dedicarnos a leer así una enciclopedia o un comentario bíblico del Génesis, podemos entender. Samuel Garrido dice, nunca entendí el libro de Oseas. Los libros proféticos también son libros muy complejos de leer. Por eso mi recomendación siempre es para la gente que se acerca a la fe, para la gente que tiene una aproximación reciente a la escritura bíblica, mi consejo es que pueda leer los evangelios. Los evangelios son los relatos dentro de todo lo complejo que lee la Biblia, son los que se pueden entender un poquito mejor, dentro de toda la complejidad que hay. ¿Ya? Así que vamos a acercarnos al Génesis. Y Santiago, no sé si me ayudas, ¿puedo compartir pantalla? ¿Ya puedo o no? Vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Están viendo o no? Se ve, se ve, se ve. Sí. Sí, ¿Cómo me queda la presentación? Bonita, igual. buen Igual me Canva. merece. Qué bonita.
Sí, la estuve creando, diseñando todo el día. No, el Canvas. Canvas ayuda mucho. Ya. Entonces, Génesis para gente común, mesas, iglesia a la casa. Y ahí tienen su cuadernito. Vamos a partir de inmediato en honor al tiempo. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer al acercarnos a cualquier libro de la Biblia es: ¿qué tipo de texto vamos a leer? Antes de leer el primer capítulo, antes de leer el primer capítulo, Génesis capítulo 1, que ya el primer versículo ya nos va a tener un par de minutos ahí detenido, tenemos que primero darle una solidez a nuestro acercamiento, tenemos que darle un poquito más de contexto a nuestro acercamiento, tenemos que saber un poquitito en qué tiempo se escribió, para quién se escribió, qué tipo de texto es. Hay muchos libros en la modernidad que, si uno desconoce el contexto en el cual se escribió, uno puede errar en una mala interpretación. Ustedes han leído, y yo pongo este ejemplo siempre, ¿han leído ustedes el libro de La Granja de los Animales? ¿O La Rebelión en la Granja también se llama? ¿Lo han leído? ¿Lo leyeron alguna vez en el colegio? ¿Nunca lo leyeron, maldito? Usted que es un sabio, que estudió en el Sí, Borgoño. ¿De qué se trataba ese libro? Hoy como que pegó un rayón aquí, no sé cómo. Bueno, ¿de qué se trataba ese libro? ¿Qué me puede decir? Don Mauricio, yo creo. A ver, desmutee ese Mauricio. ¿Se puede desmutear? Parece que no. Está complicado. Está complicado. Bueno, ¿alguien leyó ese libro? La granja de... ahí se había desmuteado el Mauricio, pucha. Está peleando ahí con ¿verdad? Ahí sí. No. Bueno, ahí si no Ahora lo sí, manda ahora sí, amigo. el, bueno, George Orwell se dedicaba a escribir libros con una mirada crítica del sistema eh, comunista principalmente, una visión, un paralelo anacrónico de lo que es la revolución rusa a principios, como es súper, es que los animales se convierten en lo que detestaban ser, que era el hombre. Y es como una Claro. representación del cuando el pueblo se toma el poder, se convierte en aquello que detestaba combatir, como esa referencia. Bien. Por eso se Ah, asocia a la revolución rusa. se podría resumir. Muchas gracias, don Mauricio. Así se podría resumir ese libro. Si usted no ha leído ese libro de George Orwell, léalo, porque es muy, muy, muy interesante. Sobre todo, se invito a leer a nuestro amigo Tolo, que siempre está interesado ahí en la contingencia política. El libro es una crítica muy punzante a la dictadura soviética, ¿verdad? A Stalin principalmente. Entonces, si yo leo La Rebelión en la Granja como un libro que simplemente es un libro para niños, voy a perder todo el peso del libro, porque el libro no fue creado para una lectura infantil, simplemente toma elementos, ¿verdad?, de la literatura infantil, como los animales que se personifican, o el contexto de la granja, para proponer una crítica frente a la situación política de un determinado país. Si yo me acerco a ese libro, amigos míos, simplemente porque quiero leer un cuento para niños o para hacer dormir, ¿verdad?, a un hijo, o simplemente para saber cómo se comportan los animales, mi lectura no va a ser provechosa. No le voy a sacar el jugo a lo que el autor me quiere decir. Y esto mismo pasa no solamente con el Génesis, pasa con todos los libros de la Biblia. Si yo no entiendo qué tipo de literatura estoy leyendo, lo más probable es que no le saque el provecho o la riqueza literaria del texto bíblico, ¿ya? Lo más probable es que me pierda de lo importante y haga una mala lectura o realice una mala interpretación del texto. Por eso es importante, amigos míos, siempre es importante que antes que usted lea un libro de la Biblia, pueda revisar qué tipo de texto es. Y nosotros ya hablamos en las mesas anteriores que existen muchos géneros literarios, ¿verdad? Y que
componen nuestra Biblia. La poesía, la crónica, ¿verdad? Los evangelios, las cartas que son recomendaciones, las leyes, ¿verdad? La historia antigua, propiamente tal, no la historia moderna, pero sí la historia antigua. Entonces, nosotros tenemos que saber acercarnos con una buena mirada al texto bíblico. También yo siempre pongo este ejemplo, y lo voy a dar nuevamente para la gente que viene entrando nuevita a la casa. Si yo me pongo a leer, si usted toma un diccionario, ¿tienen un diccionario? Todavía hay diccionarios físicos, ya no se utilizan. Cuando chicos utilizábamos harto los diccionarios. Ahora ya creo como que ya no se usa mucho el diccionario. Pero me acuerdo que yo en el colegio íbamos a la biblioteca del colegio a pedir diccionarios para todos para hacer la clase de lenguaje. Si yo me acerco a un diccionario y abro la primera página del diccionario, donde aparece la primera letra o la primera palabra que empieza con A, y yo me pongo a leer la definición de esa palabra o de ese sustantivo, qué sé yo, y yo lo empiezo a leer y leo la primera página del diccionario, yo no voy a poder sacar del diccionario el personaje principal, no voy a poder sacar la trama que existe, el antagonista o el protagonista, porque aunque lo intente y esté todo el día tratando de buscar cuál es el antagonista, el protagonista, cuál es la trama de lo que leí, va a ser imposible. ¿Saben por qué? Porque el diccionario no fue escrito como una novela, no fue escrito con esta intención narrativa, porque su objetivo no es relatarnos una novela. Entonces, por más que yo quiera leer una novela en un diccionario, no voy a poder. El otro ejemplo que también siempre pongo es, cuando yo voy al médico y el doctor me hace una receta, eso se llama una receta médica. Yo no puedo ir con esa receta a un chef y decirle que me cocine esto, porque el chef que me va a decir, esta sí, es una receta, pero es una receta médica, no es una receta gourmet ni de comida. Entonces, pasa lo mismo con los textos que nosotros nos acercamos a la Biblia. Si me pueden ayudar, amiguitos, ahí muteando. Pasa lo mismo con los textos cuando nosotros nos acercamos a la Biblia. Si nosotros leemos, por ejemplo, los evangelios, tenemos que saber que los evangelios no son la biografía de Jesús. Solemos malinterpretar que los evangelios son biografía. Porque claro, como nos relata la vida de Jesús, para nuestra mente moderna, cualquier relato sobre alguien netamente es una biografía. Pero los evangelios no son biografía, son mucho más que una biografía, son una interpretación, podríamos decir, teológica de la vida de Jesús. O sea, todo lo que Jesús hace tiene un sentido teológico, es cómo entender a Dios. No hace una biografía, la biografía simplemente son los hechos concretos, empíricos, sobre la persona en que se está hablando. Por lo tanto, el Génesis, lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno, es que no es historia moderna. No me voy a adentrar a lo que significa, ¿verdad?, etimológicamente lo que es la historia moderna, pero simplemente voy a hacer una pincelada. Nosotros, como hombres modernos, como humanidad moderna, entendemos la historia como hechos o acontecimientos que tienen que ser validados empíricamente, ¿verdad? Y que tienen que tener una fuente, tienen que tener una justificación, ¿verdad? Y que obviamente tienen que ser reales. Esa es nuestra visión, podríamos decir, a grandes rasgos de lo que entendemos como historia del hombre moderno, ¿verdad? Lo que sucedió tiene que ser evidenciado, de alguna forma empíricamente. Pero en cambio, en la época de Jesús, o en la época, ni siquiera en la época de Jesús, porque Génesis no se escribe en la época de Jesús, se escribe mucho antes. En el hombre antiguo, podríamos decir, la historia no se entiende así, la historia se entiende de otra forma. Por eso el Génesis, cuando yo me acerco al Génesis, no estamos leyendo historia moderna. No estamos leyendo un libro de historia. ¿Se entiende? No estamos leyendo un libro que me está relatando acontecimientos comprobables, empíricos, justificables, a la luz de las evidencias históricas o arqueológicas, ¿verdad? El Génesis no necesita justificación arqueológica. Si quieren, ustedes lo pueden anotar. El Génesis no necesita justificación arqueológica, porque no es un libro escrito para eso. Y también el Génesis no es un libro científico, porque la ciencia moderna ni siquiera todavía se encontraba
ni siquiera nacía la ciencia moderna en el hombre antiguo. Por lo tanto, el Génesis, amigos míos, no es un libro de ciencia. ¿Y por qué digo no es un libro de ciencia? Porque muchos de nosotros, cuando tenemos conversaciones con amigos, tratamos de calzar la ciencia en el Génesis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tratamos de, por ejemplo, encajar la evolución. Yo muchas veces me he encontrado con amigos que han estudiado mucho y de repente digo, bueno, veces yo me encontraba en conversaciones donde hay muchos cristianos o apologetas, que son los defensores de la fe, que tratan de calzar la teoría de la evolución en el Génesis capítulo 1. Entonces, cuando empieza Génesis capítulo 1 y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y viene el Génesis capítulo 2, yo he visto una cantidad escandalosa de justificación, de decir que justo en ese periodo se genera la evolución, o muchas veces también he escuchado que justo entre el Génesis capítulo 1, versículo 1 y el Génesis capítulo 1, versículo 2, es donde cayó el meteorito, ¿verdad?, a la Tierra y provocó esta era glacial y se extinguieron los dinosaurios. Y amigos, eso es un error garrafal. ¿Saben por qué? Porque el libro de Génesis no fue escrito para las justificaciones científicas. El libro de Génesis no fue escrito para que nosotros literalmente justifiquemos que o vayamos a debatir con alguien que propone la teoría de la evolución y decirle, no, tú estás equivocado, porque la Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos el texto al plano científico y ahí es donde realmente matamos el texto. Porque el Génesis, nuevamente, no fue escrito para una justificación científica. Recordemos que los escritores del libro de Génesis ni siquiera tenían la electricidad, ni siquiera estaba inventada la imprenta, ni siquiera estaban ya desarrollados los métodos científicos. No estaban eso. Ellos no entendían la creación del mundo desde la mente del científico. No estaba el estudio del ¿cómo se llama este estudio que hace los análisis de las antigüedades del carbono, ¿verdad? El carbono. Carbono 2, si no me equivoco. Algo así. No estaba desarrollado. Carbono 14. Ah, perdón, 14, me equivoqué. Muchas gracias, nuestra científica, Cari. Pero no es un libro de ciencia. Y también el Génesis, queridos amigos míos, y aquí es donde a lo mejor nos va a remover un poco la fe, algunos. El Génesis no es un libro de principios, y yo le quiero poner un agregado, no es un libro de principios cristianos. ¿Por qué? Antes que se salgan del Zoom. El Génesis no es un libro de principios cristianos. ¿Por qué? Porque cuando el Génesis se escribe, amigos míos, el cristianismo ni siquiera existía. El cristianismo viene a ser un movimiento desde Jesús casi 2000 años después. Por lo tanto, acercarme yo al Génesis para encontrar principios de nuestra fe cristiana es un error, pero quiero hacer una excepción para no que nos asuste. Pero si nosotros entendemos el Génesis en contexto global con todo el Antiguo Testamento, sí encontramos, ¿verdad?, la revelación de Dios o la voluntad de Dios para el hombre. Pero el Génesis, como libro único, en especial, es un libro que fue escrito para el pueblo de Israel. El Génesis, nosotros desde nuestro cristianismo lo leemos a la luz de la revelación de Dios hacia el hombre, cómo Dios se empieza a revelar a la humanidad. Pero el propósito inicial del Génesis es el pueblo de Israel. Y ojo, ni siquiera el pueblo de Israel o el Estado de Israel de hoy día, sino Israel antiguo, sino el Israel de esa época, ni siquiera el Estado de Israel que hoy por hoy conocemos. Por eso el Génesis, amigos míos, no es un libro que nosotros tengamos que leerlos para que cada versículo nos dé una enseñanza de vida, porque no la vamos a encontrar. O aunque queramos hacer encajar un principio de vida, lo vamos a forzar tanto que vamos a leer lo que queremos, ¿verdad? No es un compendio de libros o de principios para los cristianos. Ojo, si yo leo el Génesis
en su globalidad, con todo el Antiguo Testamento, sí voy a encontrar a Dios actuando en medio de la historia, pero no el libro de Génesis como único, o como único libro donde yo, por cada versículo bíblico, tengo que sí o sí encontrar, ¿verdad?, un principio divino. No es así. Génesis es como, ustedes han visto, cuando ustedes se ponen a ver películas, sobre todo películas que son media épicas, ¿verdad? Uno cuando ve una película épica, uno cuando ve una película medieval, ¿verdad? Que contiene muchas figuras y muchos aspectos asombrosos, uno no va deteniendo la película cada 2 minutos y va pensando qué me quiere decir esto a mí para mi vida. No lo va haciendo así, ¿verdad? Yo no voy pausando una película cada 5 minutos para saber qué quiso decirme esta película como principio de vida, no. Cuando la película termina, uno dice, hoy puedo sacar varios aspectos, que es lo que me pasa a mí, ¿verdad? Y yo creo que le pasa a la gran mayoría de ustedes. Uno va sacando como aspectos importantes para la vida y dice, mira, esto me puede servir. Pero no lo hacemos en un ejercicio de cada 5 minutos parando la película, porque nos desgastamos y perdemos el foco de la película. ¿Se entiende? Es así un poco Génesis. Así se tiene que leer Génesis, en su globalidad. ¿Ya? Por eso nosotros no hacemos estudios del Génesis versículo por versículo y dónde encontrar a Jesús en Génesis capítulo 3, versículo 4. Porque no lo vamos a encontrar, porque no fue escrito para eso. Otro paréntesis que yo lo dije en algún momento en una mesa. Nosotros tenemos que entender que los libros, sobre todo los libros, bueno, todos los libros, pero los libros del Antiguo Testamento, amigos míos, no fueron escritos para nosotros. El escritor del Antiguo, o los escritores del Antiguo Testamento no pensaron en Josué Valenzuela mientras escribían. Por lo tanto, nosotros no somos los receptores primeros del libro. Nosotros somos simplemente quien, gracias a la voluntad de Dios y sus designios misteriosos, se nos permitió que 2000 años después, a través de todas las traducciones, nos llegara a nuestra mano este libro sagrado, antiguo, pero los primeros receptores no fue el cristiano o no fue el cristianismo, no fuimos nosotros. Fue gente que estaba viviendo en una época determinada, en un tiempo determinado, con luchas determinadas, con problemas determinados. ¿Se entiende? Por eso, si ustedes cuando lean la rebelión en la granja, lo más probable es que, claro, ustedes van a decir, uy, esto estaban pasando por allá por el 1930, 1940, esto estaba pasando en la humanidad, ¿verdad? Porque ellos fueron los primeros receptores. Nosotros podemos tomar ese libro y entenderlo y decir, bueno, esperamos que no se vuelva a repetir esta historia, ¿verdad? Pero no fuimos los primeros receptores iniciales de este texto. Estamos desmenuzando, le ha interesado hasta el momento, estamos desmenuzando el Génesis, estamos aproximando al Génesis, ni siquiera hemos abierto el capítulo 1 del libro de Génesis. Necesitamos conocer todo esto antes de acercarnos a leer el primer capítulo de Génesis. Continuemos, que esto es más asombroso que Colo Colo versus Bucaramanga, que debe estar jugando. Que gane Colo Colito, señor. Por lo tanto, sí podríamos decir, en términos sencillos, de nuevo, esto es Génesis para gente normal, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de integrar términos también sencillos que nos permitan entender los conceptos. Por lo tanto, podríamos decir que Génesis es un libro de historia antigua. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué antigua? Porque el libro de historia antigua no busca nuevamente revelarnos hechos evidentes, empíricos, que sucedieron. Tienen un significado aún mayor. Complementa la poesía, la retórica, la metáfora, ¿verdad? La alegoría, complementa las crónicas, ¿verdad? Las narraciones épicas de la época, ¿verdad? Todo eso es el libro de Génesis, un libro de historia antigua, que conecta o que integra diferentes géneros literarios, de nuevo, como la poesía. El Antiguo Testamento está lleno de poesía y lleno de relatos poéticos, que a la luz de un relato poético yo no lo puedo tomar tampoco como literal. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Génesis de esta forma. Es un libro completamente asombroso, que amigos míos, incluso para los israelitas de la época era difícil de entender lo que se escribía. Imagínense nosotros.
Imagínense nosotros, aún más, cuán difícil para nosotros es entender eso. Por eso hay una frase que siempre repetimos con el Santiago, y es que decir que la Biblia es clara es es muy osado, porque la Biblia no es clara. Porque fue escrita, amigos míos, hace más de 2500 o 2600, 700 años atrás. Es un libro que ha pasado por generaciones, traducciones, comentarios. Primero la tradición oral, después la tradición escrita. Entonces, no es un libro sencillo de leer. Por eso es apasionante acercarnos a ellas con todas estas herramientas que hoy día tenemos nosotros. Avancemos. El libro de Génesis es un libro, es uno, o es el primero de 5 libros principales. Es el primero de un compendio de 5 libros que nosotros llamamos, y yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, el gran, famoso, aclamado Pentateuco. ¿Ustedes habían escuchado este concepto antes? Ya estamos más familiarizados con este concepto. ¿Qué es el Pentateuco? Es un compendio de 5 libros, o 5 rollos, que es su tradición literal, ¿verdad? 5 rollos, Pentateuco, son 5 rollos. Por lo tanto, el Génesis, amigos míos, es el primero de estos 5. Y aquí es importante, y aquí yo me quiero detener. El Génesis, amigos míos, por lo tanto, no se puede leer, y es lo que dije adelante, no se puede entender solo. Yo no puedo leer Génesis aislado del Éxodo, del Levítico, del Número y de Deuteronomio. No lo puedo leer aislado. Porque para el pueblo judío esto formaba su canon, su ley, lo que hoy día nosotros llamamos, ¿verdad? La Torá. Era el inicio de este libro sagrado, la Torá. El Pentateuco son los primeros 5 libros, ¿verdad?, de nuestro Antiguo Testamento y de la Torá. ¿A ustedes les gusta, a cuántos de acá les gusta la Guerra de las Galaxias? ¿La han visto, no? ¿Han visto la Guerra de las Galaxias? Cuando son fanáticos, así ya podríamos decir, soy fanático. Me gusta. Todas, todas, todas. Todas, ¿verdad? ¿Cuántas películas tiene la Guerra de las Galaxias? ¿Cuántas tiene? Serían 3, 6, 9. Tiene 9 en este momento. Van a salir las próximas 3, pero tiene 9. ¿Cuál es el primer título de la Guerra de las Galaxias? En el orden cronológico. En el orden cronológico, no en el orden en que se produjeron. A ver, ahí vamos a ver ¿Imperio atrás. contraataca? No. En el chat Same dice La la amenaza Ay, fantasma. muy bien, la amenaza fantasma. La amenaza fantasma es el primer episodio de esta saga de 9 películas. Si yo me pongo a ver, o ustedes hoy día en la noche llegan a ver la amenaza fantasma en Netflix y ven solamente la 1, lo más probable es que sí la van a entender, pero no van a saber la historia completa. A lo mejor van a saber solamente una parte de la historia, pero la historia completa no le va a llegar a ustedes, no van a tener, no se van a enriquecer de lo hermoso que es la Guerra de las Galaxias si simplemente leen o ven la amenaza fantasma. El Señor de los Anillos, ¿le gusta el Señor de los Anillos? También. Si yo recomiendo el Señor de los Anillos, si una persona solamente lee la Comunidad del Anillo, lo más probable es que no va a entender por qué hay ciertas cosas que suceden en la Comunidad del Anillo para que repercutan en el Retorno del Rey o en las 2 torres, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan en la Comunidad del Anillo que tienen que pasar para que en la segunda parte o en la tercera parte le den un sentido a la historia. ¿Me están entendiendo o no? Ya, van para todos los gustos. ¿Cuántos les gusta Sin Sajo? Sin Sajo se llama la saga completa, ¿no? ¿Cuál es el primer libro? ¿Cuál es el primer libro de Sin Sajo? ¿Cuál es? Los Juegos del Hambre, ¿no? Connie dice los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Si ustedes leen los Juegos del Hambre, hay muchas cosas que pasan ahí que van a ser de justificación para lo siguiente. Otra saga más, ¿cuál? Crepúsculo. Harry Con Potter.
Edward Cullen, ¿verdad? Todos estaban enamorados de Edward Cullen. Si usted ven Crepúsculo, Crepúsculo tiene que ser también la base para lo que viene. Harry Potter, ¿cuál es el primero? Y la piedra filosofal. Mira, yo hice esto, como para que ustedes igual vieran que aprecio sus gustos. Obviamente primero El Señor de los Anillos, después Harry Potter, ¿ya? Pero Harry Potter y la piedra filosofal también nos va a dar mucho argumento sobre la vida de Harry, ¿verdad? Y todo lo que viene después en la historia. ¿Por qué digo esto, amigos míos? Porque pasa lo mismo con el Génesis y el Pentateuco. Todo lo que suceda en Génesis, ¿me están tomando atención? Sí. Tengo la atención de ustedes. Todo lo que suceda en Génesis es la base para todo lo que va a suceder en el Éxodo, en el Levítico, en el Número, Deuteronomio y podríamos decir todo el Antiguo Testamento. Génesis, por eso es primero. No necesariamente, ojo con lo que voy a decir, no necesariamente porque Génesis contenga el relato de la creación, sino porque es la base de toda la historia que viene por delante. Sin el Génesis no podríamos entender Éxodo, Levítico, Número ni Deuteronomio. Sin la comunidad del anillo no podríamos entender, porque hay un grupo de tipos que quieren ir a destruir un anillo insignificante, ¿verdad? Sin la amenaza fantasma no podríamos entender de dónde nace este malvado Darth Vader, ¿verdad? Que es este niño tan dulce llamado Anakin y es llevado por el lado oscuro, ¿verdad? Porque el temor lleva al odio, el odio a la ira y la ira al sufrimiento. Ya, pero no Amigos la míos. conozco. Ay, perdón, estoy haciendo spoiler. Véanla, es muy buena. Y no puedo decir mucho de Harry Potter porque nunca la he visto, la voy a ver. Eh, que yo veo películas que. Nah, me voy a decir. No voy a tirar una pesadez porque se van a enojar. Pero vean, es buena Harry Potter, según lo que me han contado. Entonces, ¿se entiende por qué Génesis es importante saber que es la base de lo que viene? La base de lo que viene, amigo. Así nos estamos acercando al Génesis, con esta mirada. Avancemos. Avancemos. Y el centro de Génesis, que de alguna forma va a ser el centro de todo el Pentateuco, toma lugar en un contexto físico. Hay un lugar físico que es el centro, que es el clímax, que es lo que fundamenta, ¿verdad? Todo este Pentateuco. Todo este Pentateuco es fundamentado, ¿verdad? En el Sinaí. Ojo que el Sinaí no está. Lo que sucede en Sinaí no está en Génesis, está en el libro de Éxodo y después también lo repite en los otros libros. ¿Pero por qué? Porque de este Pentateuco, donde Génesis da la base para todo lo que viene, se centra todo en un punto y en un lugar específico y determinado, es en el Sinaí. ¿Qué sucede en el Sinaí, amigos míos, para los estudiosos del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Qué sucedió en ese monte? Para los que les gusta, ¿verdad? Las canciones así antiguas del Paul Wilbur, de Billy Bones, con el chofar. Aquí viene. Ahí es donde se entregan las tablas de la ley. Muy bien, Cari, ya tiene 2 décimas, Cari. En el Sinaí es donde se entregaron las tablas, ¿verdad? Y en el Sinaí es donde en el Sinaí es donde Dios se acerca al pueblo y pacta con el pueblo. ¿Qué le dice al pueblo? Yo seré su Dios y ustedes, ¿qué serán? Mi pueblo. Y ahí es donde se fundamenta toda la historia de Israel. Quiero que vayamos ahora su Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Voy a buscarla bien. El libro de Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? También una décima. Es como un paréntesis, ¿no? ¿Cuánto era, Coto? ¿Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 6.
¿Quién sabe qué significa Deuteronomio? Porque como no es una palabra... ¿cómo? Deuteronomio significa la segunda ley. La segunda ley. Que después vamos a descubrir por qué segunda ley. ¿Acaso hay dos leyes? Pero eso lo vamos a descubrir en otras series. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Y esto es lo que se le llama hasta el día de hoy los israelitas el Shema. A los que les gusta hablar en hebreo, ¿verdad? El Shema. Cuando ustedes le digan, si se encuentran con algún judío en algún momento y les dice este es el Shema, significa que están citando a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es aquí, este es el corazón del Pentateuco. ¿Dónde está cuando ustedes le digan, ¿dónde está el corazón de los 5 primeros libros de la Biblia del Pentateuco? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Perdón, 4. Y dice así, oye Israel, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón o en tu memoria. Hasta ahí nomás. Después dice, se la inculcarás a tus hijos y las repetirás, ¿verdad? Pero aquí se fundamenta el Pentateuco. Y es también donde de alguna forma también se sostiene el Génesis, ¿verdad? Es Dios pactando con un pueblo diciendo, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y todo el Génesis orbita en este texto. Nunca lo olviden. Todo el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio va a orbitar en este texto. Después, si hay más preguntas, después vamos a ver. Por lo tanto, amigos míos, si pudiéramos resumir el Pentateuco, no el Génesis, el Pentateuco podríamos definir, podríamos resumirlo, que en el Pentateuco nosotros encontramos a Dios como creador del mundo y salvador de Israel. Así se podría resumir los 5 primeros libros de la Biblia. Dios, creador del mundo y salvador de Israel. Creador del mundo, y aquí yo lo traté de poner como casi medio cronológico, porque se sostiene... mucho para decirme, me pasa. Creador del mundo, porque lo sostiene el relato del Génesis. Y salvador de Israel, lo sostiene el resto del Pentateuco. Aunque Génesis igual va a contener algunas ideas de Dios como salvador de un pueblo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el Génesis? Si en Génesis todavía no aparecía Abraham. Mire, ojo con la pregunta que le voy a hacer. Génesis termina con el relato de, ¿verdad? Perdón, el Génesis hasta el capítulo 11 parte con el relato de Abraham. Pero la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Lo escuchan? Ahí sale. No sé, ahí sí. La pregunta que yo le voy a hacer. ¿Por qué? Se me fue. Se me fue la pregunta. Amigo, ¿qué Chuta, dijiste de Génesis hasta el capítulo 11? ¿Qué dijiste? después lo voy a relatar, que me adelanté. Ya, hasta que se me recuerde la pregunta, porque me dio una laguna mental. Estabas hablando del Salvador de Israel. ¿Por qué en Génesis y todavía Abraham? No sé qué más. Por si te sirve. No, ya, después me voy a acordar. Perdón. Gracias, Vani. Pero el Génesis relata la creación del mundo y el resto del Pentateuco a Dios como Salvador de Israel. ¿Qué tan antiguo es el Génesis? Y aquí es donde yo me quiero detener un poco más de tiempo. ¿Qué tan antiguo es el libro de Génesis? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuándo se escribió Génesis? ¿Y quién escribió el libro de Génesis? Y esto ya lo hemos dicho, pero también se los voy a decir a ustedes para reforzar y para recalcar nuevamente que el libro de Génesis, para
tristeza de muchos, alegría de otros, no lo sé cómo lo quieran tomar ustedes, pero el libro de Génesis no fue escrito, según los estudios, por Moisés. Nosotros, según nuestra concepción del texto bíblico, siempre la tradición cristiana ha planteado que el libro del Génesis e incluso todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. ¿Se lo habían dicho antes a ustedes eso en algún otro estudio bíblico, o en otra iglesia que estuvieron, o en algún artículo que leyeron por ahí, por internet, alguna película, algún libro que leyeron? Es muy común que en la tradición cristiana se crea que el Génesis fue escrito por Moisés. Y eso es un error, por varios fundamentos. Hay varios fundamentos que indican el error de esta escritura. Primero, los fundamentos arqueológicos, cuando se encuentran, ¿verdad?, los rollos del Génesis, y también por las fuentes internas del mismo Génesis. El libro de Génesis se le daba autoría a Moisés simplemente por razones honoríficas, por razones, ¿verdad?, de pleitesía, porque Moisés es el gran tipo y el gran personaje, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y como personaje de este pueblo que es liberado por este Dios que los protege, los cuida y los salva, en un sentido honorífico se atribuye, ¿verdad?, la autoría de Moisés a los 5 primeros libros de la Biblia, pero simplemente por un tema honorífico, ¿ya? Yo también, en otras ocasiones, también he dado este ejemplo. Ustedes, y creo que ya es el ejemplo que he repetido mucho, pero siempre es bueno repetir. Ustedes viven en una calle, ¿verdad? Su calle, lo más probable es que tiene el nombre de una persona. Yo antes vivía en Ñuñoa, en una calle que se llamaba Francisco Meneses. Que la calle lleve el nombre de Francisco Meneses no quiere decir que Francisco Meneses fue el que la pavimentó. No quiere decir que fue con el chuzo, la pala, ¿verdad? Y le aplicó todos los materiales y esperó y la aplanó, ¿verdad? Para que yo viviera, ¿verdad? No quiere decir que ese personaje fue el que pavimentó la calle. Simplemente se le da en forma honorífica su nombre. Pasa lo mismo con los libros de la Biblia, con la gran mayoría de los libros de la Biblia. Solamente hay pocos libros de la Biblia que llevan el título de ese autor, porque todos, podríamos decir incluso todos los libros de la Biblia, su autor es anónimo. No se sabe exactamente quién los escribió, menos los del Antiguo Testamento, que no hay fuente, ¿verdad? Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 34 para descubrir esto, muy rápidamente. Este es uno de los primeros argumentos respecto a por qué se entiende que Moisés no pudo escribir el libro de Génesis, o el Pentateuco también, si se puede. ¿Lo tienen? Lo voy a leer en la Reina Valera para que no se distraigan ahí con el relato. ¿O alguien lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? Yo, Ya. Ah, Del digan 34, igual. sí, del 34 del 1 al... Al fin. No, perdón, del 34 del 5 al 7. Del 5 al 7, por favor. Ya, dice, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Muchas gracias, Daniela. Evidentemente, una persona no puede escribir su muerte. Tendría que ser un capo, ¿verdad? Tendría que ser un capo, aquel persona que pudiera relatar y escribir su muerte, ¿verdad? O, en este caso, hablar en tercera persona de él. Y eso, evidentemente, el que estaba escribiendo este texto
no es Moisés literalmente, sino lo más probable comunidades que entendieron su muerte o interpretaron su muerte. Hay algunos que han dicho, pero ¿qué pasa si Moisés le dejó, ¿verdad?, a algún discípulo suyo, ¿verdad? Escribe cómo me muero, ¿verdad? Puede ser válido, pero hay un alto consenso dentro de los estudiosos bíblicos que creen que realmente el relato de la muerte de Moisés es un relato más teológico de su vida, de nuevo, no como historia empírica, verídica que sucedió así, sino como una interpretación de su muerte, ¿verdad? Eh, por lo tanto, esa interpretación de su muerte cobró sentido muchos años después de su muerte, ¿se entiende? Por eso hoy día hay muchos autores y muchos estudiosos, teólogos, biblistas que dicen y llegan al consenso de que Moisés no es el escritor del Génesis. Pero, ¿quién diantres entonces es el escritor de Génesis? ¿O cuándo se escribe? Existe un error muy común que nosotros creemos y entendemos y pensamos que el Génesis, como es el primer libro de la Biblia, es el primer, que sea el primer libro de la Biblia, que es sinónimo de que fue el primer libro que fue escrito. Y no es así. No porque Génesis sea el primer libro de la Biblia, quiere decir que sea el primer libro que se puso por escrito. No es así. De hecho, si ustedes leen con algún escritor, ¿conocen a algún amigo escritor que haya escrito una novela, o ustedes mismos han escrito alguna novela? No siempre, no siempre el novelista o el escritor parte por el inicio. No siempre parte por el inicio, porque después cuando hace el manuscrito, muchas veces se ve tentado a cambiar el inicio o realiza te detalla el final, ¿verdad? Comienza por el final para luego sostener el final con el relato del inicio. Pasa lo mismo, amigos míos. El Génesis, no porque es el primer libro de la Biblia o el primer libro del Pentateuco, quiere decir que fue el primero en ser escrito textualmente. Los estudiosos dicen que el primer libro escrito de la Biblia, escrito, puesto por escrito, tallado en papiro o en piedra, es el libro de Job. Siempre se ha dicho eso, que es el libro de Job. Por su relato, por por el detalle. De hecho, el libro de Job menciona algunas bestias antiguas que lo más probable es que se extinguieron, ¿verdad? Pero luego, cuando estudiemos Job, lo vamos a leer un poquito. Es bien interesante también. Por lo tanto, el Génesis no se escribe primero. Y aquí yo quiero hacer una acotación. Priscila, cuánto me queda? Si me lo pueden enviar por... Es que no puedo ver el chat. chat. Ya. Estamos terminando, ¿no? Sí. Deberíamos terminar. Pucha. Sí. Ya. Termino en 10 minutos. ¿O seguimos? Se Dale, entusiasma, pero está bueno, está bueno. dale, dale. Quieren que siga, quieren que pare. Eh, Póngale vapor. las historias antiguas, amigos míos, no están sostenidas primero porque se escribieron. ¿Por qué? Porque en la antigüedad o el hombre antiguo no tenían instrumentos de escritura, ¿verdad? O si los tenían, eran bien arcaicos y no sostenían una historia completa, un tomo completo de las historias de los pueblos antiguos. Por lo tanto, lo que existe en la antigüedad es lo que se llama la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral de todos los pueblos. Cómo se transmiten la historia, cómo se transmiten los antepasados, cómo se transmiten los orígenes. ¿Y cómo se transmiten? Vía narración. Era la narrativa, era la narración lo que sostenía la historia de los pueblos, no un libro. No un libro. Por eso, cuando nosotros leemos Deuteronomio, ¿qué es lo primero que le dice Dios al pueblo? No le dice, lee Israel, porque no tenían dónde leer. ¿Qué dice? Escucha. Escucha Israel. Oye Israel. Porque literalmente no tenían otra cosa más que
la memoria, más que al relato. Y el relato es lo que sostenía un pueblo, lo que sostiene a un pueblo. Si muere el relato, muere la esencia del pueblo. Si muere, ¿verdad? Ustedes saben que en el sur de nuestro país, sobre todo en Chiloé, se sostiene su espiritualidad, su interioridad por los relatos mitológicos, antiguos, de cómo se fundamentó, cómo se inició ese pueblo. Si muere el relato, muere gran parte, ¿verdad?, del pueblo. Pasa lo mismo con Israel. Y viene un año, bueno, y el relato oral pasa a ser relato escrito, cuando es necesario que se escriba y cuando existen los implementos necesarios para que se escriba. Bueno, año importante que no se nos tiene que salir nunca de nuestra cabeza y lo tenemos que tener grabado, pero el 586 a.C. sucede algo importante que va a dar cabida al Génesis. Y aquí vamos, y con esto terminamos. En el 1586, el pueblo, antes de Cristo, el pueblo de Israel fue invadido y el templo fue destruido por los ejércitos, ¿verdad?, de este rey llamado, con nombre largo y eterno, Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor invade Jerusalén, ¿verdad? Invade Israel y destruye el templo y se lleva al pueblo de Judá exiliado. Lo lleva exiliado, ¿qué quiere decir? Ellos inician un proceso de cautiverio. ¿Qué significa? Que el pueblo ahora es sometido por un pueblo de mayor poder militar, obviamente, y que los somete. Y este sometimiento, amigos míos, no es solamente un sometimiento bélico, militar, sino un sometimiento, ¿verdad?, religioso, político, social. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, aquí como dice en esta diapositiva, el pueblo de Israel, una vez invadido por los babilónicos, ¿qué pasa? Le matan a su rey, quedan sin tierra y le destruyen el templo. Las tres cosas más importantes, o una de las tres cosas que más sostenían la identidad del pueblo de Israel. Su rey, en esa época monárquica, ¿verdad? Un pueblo sin rey es un pueblo que, de hecho, el rey era considerado como la figura divina, era Dios mismo estando ahí. No con los judíos, pero sí con el resto de las naciones, ¿verdad? Sin rey, sin tierra, ¿verdad? O sea, no tienen dónde ir, no tienen dónde habitar, y sin templo, o sea, la vida misma, el corazón mismo de su espiritualidad. ¿Qué pasa con Israel? Israel es invadido por los babilónicos. Y los babilónicos, amigos míos, los invaden de tal forma que incluso su concepción del mundo empieza a permear, a invadir la mente, la conciencia y la educación de los judíos. Y con esto voy a terminar. Amigos míos, el pueblo de Israel es invadido por un pueblo mayor. Y el pueblo babilónico, adivinen qué tenía, muy importante para ellos, muy estructurados y de gran valor teológico. ¿Saben lo que tenía los babilónicos? Tenían un texto que relataba el inicio de la humanidad, cómo se inició todo. Hay un texto que es uno de los textos más antiguos de la historia, ¿verdad?, del pueblo babilónico, que relata cómo se inicia la vida en este mundo. Y ese relato va a empezar a permear en la conciencia de los judíos cautivos, oprimidos, y en la educación sobre todo de los niños judíos que nacían, ¿verdad?, en cautiverio, y empezaron a invadir la religiosidad, la teología de su pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Frente a la resistencia de esta nueva forma de ver el mundo, ellos dicen, no. Ustedes tienen su creación, que es, bueno, después lo vamos a ver en la otra clase, que es muy interesante, donde dos dioses pelean, se dan de madres, se parten por la mitad, ¿verdad? Y la parte de arriba creó el cosmos y la parte de abajo, ¿verdad?, la tierra, y la sangre salieron los humanos. En ese conflicto bélico, según los babilónicos, se crea el mundo. ¿Pero qué hace el pueblo de Israel? Dice, no,
como nuestro Dios es uno solo, solamente Él puede crear. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Babilonia, o sea, de Judía, los judíos? Toman el relato, aquí está el relato babilónico, le hacen así, le quitan todo lo pagano para ellos y hacen un relato de los inicios, de los orígenes del mundo, pero solamente con un solo Dios actuando y un solo Dios como creador, y con mucha diferencia del relato de Babilonia. Pero ¿de dónde sacan la idea o de dónde sacan la matriz los judíos del relato babilónico? Por lo tanto, amigos míos, el Génesis que nosotros tenemos hoy día fue escrito, y dice la gran mayoría de los eruditos, aquí, en el 586, no exactamente, pero en ese periodo, antes de Cristo, mientras el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia. El relato es una protesta frente a estos dioses paganos. Es una protesta frente a Babilonia. Es decir, nuestro Dios es uno. El de ustedes son muchos, pero nuestro Dios es uno. El de ustedes hubo una pelea, ¿verdad? Un pleito, no, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios ordenó el caos que había. Entonces, nosotros hoy día tenemos que entender, y ya ahora voy a sacar esto. Vamos a continuar la otra clase. Que el relato del Génesis se sitúa como un relato, y si quieren lo pueden anotar, que va a ser como base para la siguiente clase. El relato del Génesis es un relato como protesta, es una historia de alguna forma como protesta frente al relato babilónico, ¿verdad? Es otra alternativa de cómo entienden el mundo. Ojo, le voy a dar un pequeño spoiler, que esto también ya lo hemos hablado antes, para los que han sido más perceptivos. El relato babilónico tienen un relato, ellos tienen un diluvio. Y su diluvio fue escrito primero que los judíos. Y es de ahí es donde los judíos toman la matriz de este diluvio para hacer su diluvio propio. Y si voy más allá, la cultura azteca también tiene un diluvio. Y ahí es donde a mí se me vuela el cerebro. Digo, pero si estos gallos estaban miles de kilómetros tan separados, ¿cómo entienden el diluvio cada uno de las sociedades? Pero bueno, son preguntas que se pueden quedar para otra clase. Pero amigos míos, el Génesis entonces podemos concluir en esta introducción que es un relato en protesta frente, ¿verdad?, al relato babilónico de este pueblo que lo estaba encerrando, oprimiendo. Por eso, amigos míos, que si vamos a leer, no sé si lo vamos a leer, pero voy a traer unos extractos de este texto babilónico que se llama de Enuma Elish, ¿verdad? El Enuma Elish es el relato del inicio babilónico, y si lo ponemos en contraposición con el relato del Génesis, ahí tienen mucho de parecido. ¿Quién le copió a quién? Para sufrimiento de su fe, los judíos toman como matriz este relato para generar el Génesis. Por lo tanto, amigos míos, vamos a descubrir que el Génesis no es un relato, ¿verdad?, el primer libro que se escribió en toda la historia, sino es una protesta frente al paganismo que ellos vivían alrededor. Y todavía ni siquiera leemos el capítulo 1. Ya, la próxima semana vamos a leer el capítulo 1 y vamos a ir descubriendo hartas cositas del Génesis. Espero que esta introducción y esta pincelada los motive a todos, amigos míos, a descubrir más este hermoso libro, este complejo libro, para que nosotros también vayamos enriqueciendo nuestra lectura y también siempre encontrando a Dios en él. Ya, vamos con algunas preguntas. No sé si Mauricio dice que los mapuches hindúes también tienen